Vale, hay audio en casa. Vale, entonces, de esta parte importante, aquí sí que me voy a... Quizás es el bloque más importante de lo que nos queda, porque en realidad, si miramos un poco, lo que queda es queda bastante, pero una parte de geometría, que la voy a poner aquí con las funciones, cuando veamos las funciones trigonométricas, una parte de números complejos, cónicas y demás. La más importante de todas que nos queda con diferencia es esta, y probablemente es donde me entretenga más. Por aquí sí que tenéis que salir bien, y mi objetivo es que salgáis bien, sabiendo hacer límites, sabiendo hacer derivadas, es decir, escribiendo una función, para que os explique el año que viene integrales, porque este es un bloque que el año que viene siempre preguntan en la EBAU, y entonces hay que tener bien claras las cosas previas. Ya lo habéis estudiado alguna vez, ¿vale? Yo este año lo voy a hacer de la siguiente manera, es decir, vamos a ver primero límites y demás, toda esta pesca, y luego nos meteremos con las funciones en concreto, con polinomios, tal y cual, aunque las vaya esbozando, por ejemplo, ahora cuando veamos el dominio tiraremos un poco de ellas, ¿vale? Pero hay como 5 tipos de funciones que tenéis que conocer bien, que son la base del año que viene. Y sobre todo, hacer límites y derivar súper bien y entender un poquito el concepto. No me voy a meter a definir el concepto, por ejemplo, de límite de forma formal y rigurosa, porque eso me puede llevar, pues, 6 clases. Y no te lo van a pedir así, igual que con la derivada, pero sí que tengáis una idea de qué es, para qué vale. ¿De acuerdo? Eso es lo que interesa en esta parte, ¿vale? Porque si no nos mareamos mucho. ¿De acuerdo? Entonces, en este bloque, yo que sería, estaríamos ya en el tema 7, yo creo. Lo que vamos a ver aquí son la definición de funciones y límites. ¿Vale? De esto habéis visto en cursos anteriores de límites, no, pero de funciones que habéis visto cómo se representa una parábola y ese tipo de historias, ¿no? Pero que yo lo voy a repasar un poquito, pero si no me paráis. Pero vamos a definir lo que es una función. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Una función lo que va a hacer es... O sea, hemos trabajado hasta ahora sumando números, haciendo movidas con ellos, ecuaciones, y hemos trabajado con funciones sin darnos cuenta, con las ecuaciones de la recta, que son funciones, ¿vale? De hecho, aquí utilizaremos mucho la expresión explícita. Pero una función lo que hace es emparejar números, ¿vale? Es decir, yo doy una serie de números, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurren estos, y lo que hace la función es hacerles cosas, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, 2, 3, 4 y 5. Es decir, esta función, por ejemplo, lo que coge es cualquier número de aquí, a cualquier número le va a llamar x y le suma 1, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo, y esto quiero que lo tengáis claro desde el principio, yo doy estos números y esto es a lo que nosotros llamamos función. O sea, no quiero que penséis en la función como en esta fórmula. La función son estos números, todos estos números, que sí, salen a través de la fórmula, pero son los números, ¿vale? Yo siempre decía en la ESO que es un poco, vosotros, bueno, sois jovenzuelos, pero imagino que conoceréis o habéis conocido el Play-Doh, el juego ese de plastilina y demás, que tenía una, no sé si tuviste la suerte de tener una movida de estas, que de repente tú aquí le encalomabas, bueno, yo dibujo fatal, le encalomabas una luna, metías el Play-Doh, aplatabas la palanca y salía una luna. De repente quitabas esta plantilla, ponías aquí, yo qué sé, una estrella, bueno, una estrella por decir algo, un churro así, salía ese churro. Es decir, esto para nosotros sería la función. Lo que ponemos son estos números y la función me saca lo que tiene escrito, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Vale. De hecho, fijaos que si yo cogiese la función f de x igual, bueno, primero las funciones, acostumbraros, yo le voy a poner como así, f de x tal, pero se pueden llamar f de x, f, y de x. O sea, lo que vosotros habéis visto de y igual a mx más n del tema anterior, esta y se refiere, es una forma de llamar a esto. Y yo digo, se llama f de x, g de x, y a mí me vais a ver mucho con el f de x, ¿vale? Pero se puede llamar de cualquier forma. Y es lo que se denomina imagen, ¿vale? Es la imagen de estos números que han pasado por la función. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Estaba claro esto? ¿Sí? ¿Vale? Hay más formas de hacerlo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenéis que diferenciar aquí dos partes. O sea, en este tema tenéis que diferenciar dos partes. ¿De acuerdo? Una, que es la parte, digamos, numérica, que es lo que estamos haciendo.
Esta es la parte numérica, que lo vemos, que normalmente la representáis con una cajita, ponéis aquí X, ponéis Y, para que veáis centrando, y otra la parte gráfica. La parte gráfica, ¿vale? Que es la de representarla, ¿vale? Que va a ser también interesante la historia. Esto es lo que tenéis. Entonces, vamos a ver cómo pasamos de esta a esta, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Voy siguiendo un poco. Esto es un poco introductorio, ya nos meteremos ahora enseguida a ver qué pasa con ello. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Entonces, a esto de aquí, vamos a ir poniendo ya nombres, catalogando, lo pongo un poco para acá. Sigo con lo mismo, la misma función. La que suma 1. A esto de aquí se le llama los números X. O también se llama dominio. ¿Vale? ¿Qué es el dominio? Los números que yo, y pongo en mayúsculas yo, elijo para poner yo o vosotros. Nosotros elegimos. Tenemos libertad. Aquí podemos coger, en teoría, ya veremos a ver, pero podemos coger lo que queramos. ¿Vale? Es el dominio de esta función. El dominio de la función son los números que yo le puedo dar a la función. ¿Vale? Veremos que hay funciones que no emiten todos los números. Y esto de aquí se denomina I o recorrido. ¿Qué es el recorrido? La función, los números que me devuelve la función. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la historia que tenéis que tener más o menos clara. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Vais viendo un poco el temita por dónde va? Entonces, este es el dominio, este es el recorrido. ¿Qué pasa? Que esto verlo así, pues no tiene mucho sentido. Entonces, lo que se hizo, lo que se ha hecho, es representarlo en unos ejes. ¿Vale? El eje Y, donde está el recorrido, y el eje X, donde está el dominio. ¿De acuerdo? Y quiero que tengáis en la cabeza que nosotros estamos atrapados en el eje de las X. Es decir, yo no puedo hacer nada con el eje de las Y. Estos números para mí son intocables. No puedo coger ningún número de aquí, porque estos números ¿de quién son? De la función. Es la dueña y señora de esos números. Y tú no puedes hacer nada con ellos. ¿De acuerdo? Estos de aquí, estos son los míos. Y yo aquí, en principio, recalco, ahora lo veremos, cojo un número y se lo doy a la función para que me diga cuál es su pareja. Es decir, cojo el 1 y la función me dice, pues, lo casamos con el 2. Y yo digo, pero es que yo quiero con el 3. Y me dice, no, porque mi orden es sumarle 1. Si quieres que sea con el 3, te coges otra función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, no mandamos sobre el eje de las Y's. Eso lo decide esta función. Esto, por ejemplo, se ha dado cuenta yo hago un inciso, por ejemplo, para que veáis la importancia. En la bolsa, donde está la pasta, no están en los puestos, digamos, más relevantes economistas. Los economistas están en los bancos y por ahí. En la bolsa trabajan matemáticos e ingenieros. Algún físico también. ¿A qué se dedican? A coger un montón de números, que en un caso es pasta, y lo que se vende o el tiempo que se tarda las inversiones, e intentar buscar una ecuación que le diga lo que va a pasar. Porque lo que mola de las funciones es que, si lo hacemos bien, me habla del pasado, el presente y el futuro. O sea, es decir, cuando vosotros en algún curso de física visteis esto, si no lo escribo mal, la velocidad en un movimiento acelerado, ¿vale? Esto lo que me dice es la velocidad que llevaba, si quiero, la que lleva actualmente o la que va a llevar el coche si siguen esas condiciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. O, por ejemplo, más aún, esta. Esto me va a decir la posición del coche en el futuro simplemente sabiendo su velocidad inicial y el tiempo en el que lo quiere, bueno, y con la aceleración. Pero lo que me está hablando es del futuro, esa es la historia. O sea, con una función podemos predecir el futuro. Por ejemplo, todas las curvas que veis ahora de frecuencia acumulada de contagio del coronavirus, toda esta pesca, eso que hablan, es que están los expertos, dicen que esos expertos son gente que lo que están haciendo es cogiendo los datos, representándolos e intentar buscar una función que se adapte a esos datos. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo todos los datos de la pandemia, lo que sea, los contagios en un lugar y de repente, como veis en la tele, mis contagios hacen esto, con estos números,
¿vale? Lo que está claro es que yo puedo aproximar esto mediante una función que haga así. Por ejemplo, lo que vimos con la regresión lineal. Y esto, a lo mejor aquí es el lunes, ¿vale? Pero yo puedo saber lo que pasa el miércoles si sigue la misma tendencia. Porque simplemente es darle, si yo consigo esta fórmula que me dice, pues esta ecuación, yo qué sé, me la invento, es esta. Pues poniendo aquí el tiempo, pues el lunes, martes, el que sea, el tiempo en horas, me va a decir, en teoría, la cantidad de infectados que habrá en ese momento. ¿De acuerdo? De hecho, el problema que tenemos ahora es que la función no es así. Ojalá. La función es así. Ya lo veremos en su momento. Lo que sigue la función es una exponencial. Es decir, ese es el problema. Que no vale una recta aquí, funciona muy mal. Hay que aproximarlo con una exponencial. Entonces, crece muy rápido. ¿De acuerdo? Pero es lo que se hace. Lo que se hace es tiempo, en este caso variable tiempo, frente a número de contagiados. Fijaos lo que os he dicho y analizadlo. El tiempo decido yo cuándo quiero medirlo, pero el número de contagiados, ¿quién me lo da? La maldita función. Ojalá fuera yo el que decidiese el número de contagiados y dijese, no, esto va a ser así, y baja. No, lo decide la función, también con lo que hacemos nosotros, claro, pero la función en la que decide si hay 2, 28, 50.000. Lo que pasa y la que va a decidir cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos, si esto hace así y de repente empieza a bajar. Pero yo no puedo decidir cuándo baja así diciendo baja. No, la función te escupe la realidad. ¿Estás haciendo esto? Lo que te va a pasar es esto. Punto. Y si no lo modificas, seguirás eso. Entonces, siempre son esas dos variables. De hecho, veréis en la carrera muchos, cuando hagáis ingenierías y demás, que se pueden manejar más variables todavía. Muchas más. 3, 4, lo que se llama el cálculo vectorial. ¿Vale? Y se pueden manejar más. Lo que pasa es que sigue los fundamentos de esto. ¿Vale? Inclusive por ahí hay un tipo, si busquéis en internet, que hizo la ecuación del amor. ¿Qué es la ecuación del amor? Pues el tío decía que era, él cogió, era un psicólogo, y midió una serie de variables. Cosas que tienes en común, no sé qué tal, una serie de cosas. Tú lo metías, unas iban al cuadrado, otras no, dependiendo de la importancia. Si yo pongo algo al cuadrado es que es muy importante. A lo mejor no es tan importante que tengamos, no es una afición en común, pero sí es súper importante que nuestro proyecto de vida sea el mismo, no sé, cosas así. Tú lo metías unos valores de 0 a no sé qué y al final te daba un número que decía la compatibilidad que tú podías tener o no. Eso es algo, pues bueno, en plan de super pop. Pero sí que veáis cómo metíais varias variables y al final él te decía un número. Coge varios números y te da uno, que es la historia. Porque las funciones pueden ir de un número a uno, de 3 a 1, lo que sea. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces lo que os digo, quedaos ahora con la copla importante de D. Os lo pongo aquí, más limpio, con la copla de eje Y, eje X. Aquí tenemos dominio. Bueno, lo pone dominio y aquí tenemos, perdón, no, lo he puesto al revés. Aquí tenemos recorrido, perdonad, recorrido. Cuando hablemos de recorrido es el eje de la Y y aquí tenemos el dominio. Y ahora vamos a hablar de dominio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es la historia. Entonces, y ya digo, repito, bueno, no voy a poner yo, vamos a poner nosotros. Nosotros decidimos el que queremos poner y me lo da la función. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, es decir, yo decido el x igual a 2, pongo varios ejemplos, varias funciones, pues yo qué sé. Entonces, en este caso me da un 4, aquí me da un 2 y aquí me da un 3. Bueno, pues cada función que yo coja me da una cosa. ¿Vale? Pero esto lo ha decidido la función. La pregunta es, ¿puedo coger cualquier función que yo, o sea, cualquier número que yo quiera? No. Hay funciones que no, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Vamos a estudiar dentro de este bloque, vamos a estudiar lo que es el dominio de diferentes funciones. ¿Vale? El dominio de diferentes funciones. Importante. Muy importante. Es lo primero que hay que ver de una función, si peta o no peta, ¿vale? Y dentro de estas tenemos los polinomios. ¿Sabéis? Los hemos visto que un polinomio, por ejemplo, sería más sencillo, o si me apetece, voy a llamarlo g de x. Cualquier polinomio que se os ocurra. O, yo qué sé, cualquier polinomio de estos, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? Pues, ¿qué número hace que un polinomio pete? Ninguno.
Ninguno. El dominio de un polinomio son todos los números reales. A un polinomio le puedes dar el valor que te dé la gana. Nunca va a petar. ¿Vale? Es decir, para cualquier valor va bien. ¿De acuerdo? De hecho, se le llama los matemáticos, a mí me parece un poco cursi, pero lo llaman una función bien comportada. ¿Por qué? Pues porque el dominio son todos los reales y ya veremos cuando estudiemos las derivadas, se deriva muy bien. Entonces, todo lo que sigue un polinomio de útil, porque se maneja súper bien. ¿Vale? Es la función que todos querríamos tener. Entonces, cuando te pongan un polinomio cualquiera, por ejemplo, tú dices, yo qué sé, h de x igual 3x a la 100 más 2x más 5. Y tú dices, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues justificarías, por ser un polinomio, el dominio son todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro esto? Tanto dominio, siempre. De los polinomios, todos los números reales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la división de polinomios? Vamos a ver, dentro de polinomios vamos a ver la división. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo esto? Un polinomio de Buti, todos los reales, pero tengo esto. División de polinomios. La función racional, ¿vale? Que tiene un polinomio dividiendo. O cualquier cosa dividiendo. ¿Qué pasa con la división? ¿Dónde está el problema? No puede quedar un cero muy bien, Sara, efectivamente. Aquí ya no estamos viendo el dominio de un polinomio, porque es una división de polinomios que genera una función nueva, racional. Entonces, en este caso, la división, el denominador, nunca puede ser cero. No digo que no se pueda poner el cero, de hecho aquí se puede poner el cero. Digo que no puede ser cero. Me entretengo aquí un poquito más. Nunca puede, vamos a poner, bueno, nunca puede ser cero, voy a poner como resultado. Porque algunos luego, como resultado, ¿qué quiere decir? Yo aquí puedo poner el valor cero si me da la gana. De hecho, se escribe así. ¿Cuánto vale la función para el valor cero? Pues un tercio, que existe. Lo que pasa, no puedo poner ningún número que haga el denominador cero. Es decir, si yo cojo el denominador y le pregunto cuándo es cero, él me dice, pues cuando pongas un menos 3. De hecho, se ve a simple vista. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí el dominio sería todos los números reales, excepto, y se escribe así, el menos 3. Esto es el equivalente a dominio todos los números, bueno, los números reales, excepto el menos 3. Toda esta frase está resumida aquí. Todos los números reales, excepto, que es este menos de aquí, el menos 3. Quiere decir que a esa función tú le puedes dar el valor que te dé la gana, excepto el que hace cero el denominador. Por tanto, siempre, automáticamente que veamos una división, siempre vamos a estudiar el denominador que pasa. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? Por ejemplo, como otro ejemplo más. Vamos a ver. Imaginaos que tengo esto, casi igual. ¿Vale? Imaginaos esto de aquí. Le he puesto un cuadrado a la x. ¿Cuál sería el dominio de esto? Efectivamente, el dominio sería todo R. Muy bien, ¿por qué? Porque si yo le pregunto cuándo vale 0, esto no tiene solución en los reales. Por tanto, nunca es 0. Esto equivale a que nunca es 0. Por tanto, no siempre que veamos una división de polinomios va a tener que pasar que el denominador me dé problemas. Pero siempre hay que estudiarlo porque aquí es donde tenéis que centrar vuestro foco. ¿Vale? Aquí es donde hay que ver qué sucede en el denominador. ¿Vale? Eso es donde hay que concentrarse. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso?
¿Tenéis? Por tanto, repito, el dominio. Estamos viendo, veremos que además, ¿qué es el dominio? Pues el dominio son zonas donde la función no existe. ¿Vale? Fijaos, voy a representar un momentito estas funciones. Un momento. Voy a meter un momento en GeoGebra, ahora lo comparto. Y la intento representar. Vale. Vale, ahora comparto en casa, un momentillo, que estoy con el GeoGebra. Habíamos dicho que esto era x cuadrado más 1, x más 3. Vale. X cuadrado más 1, más 1, sí, entre x más 3. Vale, lo que pasa es que este se me pira. A ver, ahora lo pongo en casa, no os preocupéis. Vale, ahí está. Voy a ponerlo así. Ahí, a ver si puedo. Ahí, un poquito más. Bueno, no puedo. Vale, lo comparto en casa. Un momentito. Voy a compartir la representa con GeoGebra para que veáis lo que pasa en esos valores. A ver si soy capaz. Aquí. A ver, que os lo comparto un momento. Vale, ahí lo tenéis. Fijaos la historia. ¿Qué está pasando? Lo que sucede en la función es que yo voy tomando mis valores sin ningún problema, pero cuando llego al menos 3, mi función se rompe en dos. Es decir, llega, una parte tira para arriba y otra tira para abajo. Pero en el menos 3 no existe la función. Ahí no puede tomar ese valor. ¿Vale? Es lo que ya veremos en su momento, denominaremos asíntota vertical. ¿Vale? Pero es lo que sucede aquí, ¿veis? En el menos 3, que estará por aquí más o menos, que si lo amplío más, espera, lo voy a mover un poco. Vale, fijaos, en el menos 3 la función se acerca, pero si siguiésemos para arriba no toma ese valor. Y sin embargo se parte y sigue por abajo en el menos 3 también. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero en el menos 3 pasa, quedad con que en el menos 3 pasa algo raro. Ya veremos en su momento qué es, pero pasa algo raro. ¿De acuerdo? Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Porque si esto fuese pasta, ahí a lo mejor palmáis mucha pasta. Entonces, es importante ver lo que sucede. ¿Vale? Con lo cual, quedaos con esa copla. Si yo pongo aquí, por ejemplo, el cuadrado, vamos a hacer la del cuadrado, a ver. A ver. ¿Veis? La del cuadrado tiene esta forma así un poco más tal, pero aquí no hay problema. ¿Veis que si siguiésemos, ya veremos cómo comprobar si seguimos, pero aquí no hay ningún sitio donde se corte? ¿De acuerdo? O sea, fijaos la historia con entre esto, sí, pues sí. Vamos a dejar copiarlo. No, ¿sí? Vale, vamos a ver. Pero quito esto. Fijaos. ¿Veis? Fijaos la diferencia. Esta se rompe o hace algo raro. Esta se rompe o hace algo raro. La otra es como un continuo. Ahí. ¿De acuerdo? Simplemente porque el denominador aquí yo puedo poner cualquier número y aquí no. En este caso el 3 está prohibido. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Tenéis más o menos claro? Bien. ¿Qué más tenemos que saber de las funciones básicas con el dominio? Pues también tenéis que ver que siempre, por ejemplo, raíces. ¿Vale? Este es un poco de repaso. El dominio, en principio, en cuarto debisteis ver en su momento. Las raíces, ya lo hemos visto. Si yo, por ejemplo, tengo esto, raíz, primero lo que me importa es el índice. Impar. Si el índice es impar, el dominio, en principio, si lo de dentro, hay que ver también lo que va aquí dentro, pero siéndolo dentro un polinomio, como en este caso, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque sí que existe la raíz de menos cúbica de menos 2. Manu, una cosa. Dime. No estamos viendo la pizarra. Ay, perdón. Gracias, que no la he cambiado. Muchas gracias. Se me ha pasado. A ver, gracias por avisar. Vale, ahora sí.
Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, estaba diciendo que ahora con las raíces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Pues una función que es una raíz, que también las hay. Si el índice es impar y lo que hay dentro es un polinomio, si hay otra función, habría que estudiar la otra función porque los dominios se pueden combinar. Pero si lo que hay dentro es un polinomio partiendo de esta base, que este no me da problemas, o sea, un polinomio, recordad que el dominio son todos los reales, pues la raíz no añade complicación. ¿Por qué? Porque la raíz impar existe de números positivos y negativos, con lo cual el dominio sería todo. Ahora bien, si resulta que mi función es una raíz par, me da igual, voy a poner 4 para que no siempre sea 2, aunque siempre se encontraréis 2, pero bueno, para que lo veáis, es par, entonces, ojito, porque si esto es par, lo que hay dentro no puede ser negativo. ¿De acuerdo? Es decir, yo le preguntaría a lo de dentro cuándo es positivo. Y aquí entran las inecuaciones. El dominio de las raíces se estudia con inecuaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? Pues fijaos, yo despejo el menos 4 y lo que me está diciendo es que aquí yo puedo poner cualquier número mayor, perdón, puede ser igual, ¿eh? Igual el 0 también me vale, porque la raíz de 0 sí que existe. Entonces, en el caso la raíz es mayor o igual que 0, porque 0 puede ser. Entonces, me dice que puedo poner cualquier número mayor o igual que menos 4, es decir, el dominio sería desde menos 4 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Pero ahí incluyes el 0 porque es x más 4, entonces si no tienes x menos 2, no está incluido el 0. No, aquí no es que incluya el 0, no. No incluye el número 0. Lo que digo es que puede ser 0. O sea, que sí, que la raíz de 0 existe. La diferencia es que aquí me vale, lo que no puede ser es negativo, pero puede ser 0, sí. Es decir, yo puedo poner aquí el menos 4, sí. Yo puedo hacer esto. ¿Sabes? Yo puedo hacer esto y que dentro me quede un 0. Veremos ahora mismo, ya verás que los logaritmos no, pero esto sí. Imagínate que lo pongo así, ¿vale? Pues perfecto. Entonces, no es que incluya el número 0, es que incluyo que pueda dar 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo pongo aquí ahora para que lo veáis. En contraposición, por ejemplo, ¿quién estarían? Los logaritmos. Un logaritmo, ¿qué le pasa? El logaritmo no puede ser negativo ni 0. O sea, fijaos que mi logaritmo fuese este. El logaritmo en cualquier base, esto me vale en cualquier base 2, por ejemplo, de esto. Esto mismo. Y yo digo, logaritmo en base 2 de x más 4. Wow. Y quiero saber qué números le puedo dar. No sé la forma que tiene de momento, me da igual, pero quiero saber qué números puede tomar. Pues yo aquí lo que diría es, fíjate la diferencia con las raíces. Le exijo que sea mayor que 0, porque que dé 0 no me vale. Los logaritmos de 0 no existen, ¿vale? O sea, esto sería así. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa sería la historia. Aquí no es el igual. ¿Y cuál sería el dominio? Desde menos 4 abierto hasta más infinito. Es decir, ¿puedo poner el menos 4? No. Puedes poner el menos 3,99999999, pero el menos 4 no. ¿Por qué? Porque a diferencia de la raíz, el logaritmo no existe ni negativo ni 0. El número... Ahora, y no lo confundáis, ¿puedo poner el valor 0? Sí, porque me quedaría el logaritmo en base 2 de 4. De hecho, sería 2. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, no estoy diciendo que no pongas el 0, estoy diciendo que no pongas un número que te dé 0. ¿Vale? Lo tenéis más o menos claro exponencial y ya está. Ahora pongo algunos ejercicios para que veáis. Pero está más o menos claro el asunto. ¿Sí? Y de las básicas así, por último, que tenéis que dominar bien también, son las exponenciales. ¿Vale? En principio, sin mayores modificaciones, por ejemplo, una exponencial, su dominio serían todos los reales. Otra cosa es que estuviésemos viendo el recorrido. Pero en principio las exponenciales, veremos algún caso, no tienen por qué dar mayor problema. ¿Vale? ¿Está claro eso? Vale, ya está el dominio. Vamos a hacer ahora algunos dominios. ¿Vale? Por ejemplo, o sea, tenerlo claro, repito, porque esto sí que son pequeñas cosas, pero importantes. Primero, dominio de los polinomios, todos los números reales. O sea, el que vea un polinomio ha triunfado, no hay problema. División de polinomios o racionales. Aquí, cuidado con el denominador. El denominador no puede ser 0. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Las raíces, si el índice es impar, nada, a full, sin problemas. Si el índice es par, lo de dentro no puede ser negativo. Puede ser 0, pero no negativo. Entonces utilizo siempre, lo voy a poner aquí en rojo, esta inecuación. Siempre. ¿Vale? En el caso de los logaritmos, lo que no puede ser es negativo. Ni 0. Entonces lo que utilizo es esta. ¿Vale? Y luego las exponenciales sin problema. Voy a poner unos ejercicios ahora para que me digáis el mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer rápido. Ahora lo pongo el ejercicio 8 de la página 195. Vale, vamos. Lo voy a recortar y lo voy a pegar. Espera, que cojo de aquí el ejercicio. Vamos de tiempo, vale. Documentos, vamos, solucionar. Vamos, este es el ejercicio 8. Esto más o menos lo habéis visto, ¿no? En algún momento de vuestras vidas académicas. A ver. ¿Dónde coño está? Ay, no tengo este aquí. Vaya, hombre, lo copio porque no tengo así. No tengo hasta el tema este. Vale, pues lo pongo. Vamos a ver. Entonces dice que estudiar el dominio. Vamos a hacerlo con el b. F de x, x cuadrado más 1. C. 1 partido por x menos 6. D. Raíz de x cuadrado menos 2x. X cuadrado más x más 2. Esto es lo que os decía cuando vimos lo de los logaritmos en álgebra, las ecuaciones así sencillas, es lo que os dije. Nos valdrán para más adelante. A ver, soy capaz. Intentarlos en un momento y ahora lo hacemos así mientras paso lista. Vamos a hacer un par de ellos, hago yo un par de Sotero, además los hago el próximo día. Algunos son rápidos, fijaos. Aquí habría que justificarlo, ¿eh? En el examen se pondría polinomio. Ah, está congelado. Yo también. Polinomio
sería dominio, dos puntos, todos los reales. Esa es la forma de ponerlo, ¿vale? Es un polinomio, pues todos los reales. Pero ponemos esto. No decimos todos los reales, ¿por qué? Porque es un polinomio. Y yo sé que los polinomios son todos los reales, ¿de acuerdo? En este caso, tampoco hay que poner mucho más. ¿Sabe? Igualamos a 0, aquí ya está sabiendo el que corrige. Ah, vale, sabe que el problema está en el denominador. Y me da el 6, por tanto, el dominio son todos los reales, excepto el 6. ¿De acuerdo? ¿Vale? Voy a dejar de estar de aquí, hago este, voy a hacer ahora un momento el G. Fijaos en el G, que me interesa. De hecho, lo voy a hacer aparte. 1 partido raíz de X. Aquí se dan dos circunstancias. Por un lado, fijaos, se da denominador, vamos a poner así, denominador no 0, y por otro lado, raíz par, o de índice par, no negativa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en este caso, si yo hago caso a la raíz, que es lo más restrictivo, estaría haciendo esto. ¿Vale? Entonces, según la raíz, mirando la raíz, lo que me diría es, coge cualquier número mayor que 0. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si ahora miro el que es una racional, es decir, una división de polinomios, miro la división, ¿qué sucede? Que no me puede dar 0. No puedo poner un número que dé 0. Por tanto, en este caso, el 0 no vale. X igual a 0, fuera. A ver si soy capaz de ponerlo bien. El dominio, según la división, serían todos los reales, excepto el 0. ¿Qué tenemos que hacer? Combinar los dos. ¿Vale? Y de la combinación de los dos, ¿qué me sale? Esto. Es decir, igual que la raíz, pero quitándole el 0, porque es el que aquí hace que dé 0. ¿Me explico? Es una combinación de los dos. O sea, no vale que me digas como la raíz, pues cualquier número positivo. No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al estar en un denominador le estoy restringiendo que pueda ser 0. Entonces, si combino estos dos, lo que obtengo es esto de aquí, que vale para la raíz y vale para la división. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Sí? O sea, se pueden combinar varias, ¿eh? No tiene por qué ser solo una. Y estas de aquí... ¿Has cogido el 0 luego? No, aquí no. Si está aparente, lo que pasa está muy guarro. Espera, que lo modifico. Tiene razón, Sara. Está un poquito... Que quede bien claro que es un paréntesis, no un corchete. No lo estoy cogiendo. Aquí sí, tengo claramente un corchete, pero aquí no, aquí es un paréntesis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque el 0 no se lo puedo dar. ¿Vale? Entonces es la combinación de los dos, que lo cumplen los dos. ¿Vale? Y en estos de aquí, lo indico un poquito antes de seguir, en estos que tenemos que hacer, fijaos, en este que es x cuadrado menos 2x, aquí lo dejo ya para la próxima vez, pero os indico cómo hacerlo. En este caso, lo que hay que hacer es índice par, por tanto, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Inecuación de segundo grado, que por eso las hemos visto en su momento. Van a ser sencillito. Entonces aquí habría que hacer la tabla. Para el próximo día, a partir de aquí habría que hacer la tabla que hemos visto con los signos. Recordad, ¿vale? Aquí va a salir el 0 y el 2, ¿vale? E ir dando valores para ver el signo que tiene y quedarme con la zona donde sea positivo. ¿De acuerdo? Lo haré el próximo día. Entonces os dejo para dar los exámenes como tarea este y este. Esos tres los haré para el próximo día. ¿De acuerdo? Para aquí la grabación. Terminamos aquí en casa, chicos. Terminamos aquí para que pueda repartir los exámenes y demás. Mañana os